Hola y bienvenidos al primer programa resumen de este año 2001, Rally de Montecarlo. Otra temporada ha comenzado ya casi, no ha habido tiempo para olvidarla del año 2000. Y bueno, esto empieza como el año pasado, no nos podemos quejar, Luis. Una segunda plaza, un podium aquí y yo creo que es un excelente resultado. Bastante satisfecho, sí, sobre todo pensando que era la primera vez que corríamos con las Pirelli, un rally difícil, nos equivocamos alguna vez de neumático, tal vez debido al poco conocimiento de ellos, pero por otro lado funcionaron a las mil maravillas, estamos satisfechos y veremos a ver, el campeonato es largo y el podium va a estar caro este año. La criba aquí absolutamente brutal, yo no recordaba un año tan duro de nieve, de hielo, de gente saliéndose, de gente con problemas. Estuvo muy complicado, hoy el Turini que hemos visto hoy, yo desde el año 89 que corremos este rally nunca lo había visto tan difícil. El Turini tiene un asfalto muy peculiar, negro, que veces que aparece un hielo que no se ve, los ubriers intentan hacer el trabajo lo mejor que pueden y lo hicieron muy bien, pero hay zonas donde no se ve, nunca sabes cuánto va a agarrar, cuánto no va a agarrar y nos llevamos algún susto, sobre todo en la primera pasada. ¿Y ahora qué, a pensar en Suecia ya? Sí, pero primero Portugal todavía, primero nos vamos el jueves a Portugal, haremos 2 días de pruebas y luego la semana siguiente ya nos vamos, haremos un día de pruebas antes de Suecia y ya Suecia. Gracias, Luis. Lo que vamos a vivir a partir de ahora es este especial de este Rally de Montecarlo 2001. Empezamos. Bueno, pues ya estamos en una nueva temporada con Luis Moya y Carlos Sainz entrenando en Portugal y con Fernando Alves de la revista Automóvil. Hola Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes, José Antonio. Acompañándonos un día más para comentar esta primera prueba del 2001. Bueno, qué cacharros, porque vistos de esta manera, qué aparatos y qué Rally de Montecarlo hace unos 50 añitos casi. Sin duda eran otros tiempos y como teniendo en cuenta lo difícil que es ahora, me imagino lo que pasarían estos pobres hombres. Imagínate, mira ahí el Mini cómo se cuela por dentro. Esto era otra época, Esto era otra historia. Una verdadera aventura, yo creo. Bueno, pues este era el Montecarlo de antes, vaya aparato, el Audi, bueno, y el Peugeot. Y estamos en el de 2001, caras nuevas, cambios en Peugeot, Didier Oriol con Harry Rovanpera, en Subaru con Solberg y Martin, en Skoda con Bruno Thierry, Liati en Hyundai, mucha gente. De Lecuren Ford, que no nos olvidemos. Y lo que hacemos antes que nada, pues escuchar a todos los protagonistas de esta edición del 2001 del Rally de Montecarlo. Tengo buenas vibraciones, terminamos la temporada muy bien. Hemos encontrado unas buenas prestaciones para nuestro coche. Lo hemos mejorado aún más. Va bien y espero hacer una buena temporada. Estamos aquí de nuevo para ganar. Tenemos un buen coche. Montecarlo no lo sé. Es nuestro debut con el coche y las condiciones no son muy buenas. Sería más fácil si estuviera todo seco, todo mojado. Estamos aquí, vamos a ver cómo va el coche, porque los tests han ido bien. Todo el mundo dice que este es tu año, el año de Didier Oriol. ¿Es verdad? No lo sé, pero ya toca. Tengo 42 años y estoy para retirarme. En principio la temporada yo creo que se presenta muy similar a la del año pasado, es decir, con muchos candidatos a la victoria, como fue un poco la tónica de la temporada pasada, con muchos diferentes ganadores y en principio difícil de definir quién se va a estar jugando el campeonato a final de año, porque como te digo la veo muy abierta, ¿no? En Ford habéis cambiado cosas, aparte de que se ha añadido de Lecour, que ya sois 3, el motor del coche por ejemplo ha variado, los neumáticos. Sí, hay grandes novedades, tenemos un motor nuevo que se nota, que va mejor, y luego el cambio de neumáticos, que quizá eso en esta parte de la temporada pues dificulta un poco porque conoces menos
el material y hay que ajustar un poco el coche al neumático, pero en fin, creo que tanto Pirelli como Michelin el año pasado son dos excelentes fabricantes y es cuestión de tiempo de ir conociéndolos poco a poco. Acaba rápida menos. Para izquierda rápida, ojo. Estoy muy contento y con mucha confianza. Voy a intentar ganar a todo el mundo esta temporada. Ahora hay más lucha. Está Didier con el Peugeot. Es otro con opciones para ganar el campeonato. ¿Ha cambiado algo en el nuevo Subaru? ¿Está todo bien? ¿Es el mismo que el año pasado? Parece muy diferente, pero en realidad es muy similar al anterior. La mayoría de la mecánica es muy similar a la versión 2000. Es una evolución. Es la primera vez que corro en este rally y va a ser un poco difícil. Para el resto de la temporada voy a trabajar duro. Voy a intentar sumar resultados y estar en el podium. Creo que será un año difícil. Hay muchos World Rally Cars y todos muy competitivos. Espero retomar el ritmo del año pasado con un coche fiable y conseguir resultados. È molto difficile perché, sì, come dici tu, la marca è nuova, non ha molta esperienza su asfalto, la Hyundai. Abbiamo lavorato poco perché abbiamo fatto solamente 2 giorni di test. Pioveva tutto il tempo e quindi non abbiamo molte indicazioni. Purtroppo è così. Monte Carlo, tra l'altro, adesso c'è neve sulle prove, quindi sarà molto difficile per noi. Un gran reto para mí el poder estar en el equipo Citroën para disputar varias pruebas de campeonato del mundo. Creo que Citroën tiene un futuro muy bueno en los próximos años y yo creo que tengo pues una buena oportunidad, voy a intentar aprovecharla, ¿no? Creo que hay que formarse bien tanto en tierra como en asfalto durante este año. Para ello tengo un programa mixto en pruebas de mundial, entrenamientos, con un saxo, un poco de todo. Y yo creo que, bueno, que tengo muchas ganas, ¿no?, de poder hacer buenos papeles este año. Bueno, pues a rato tendremos 2 y 3 españoles en las que esté Citroën. Y esta era la presentación oficial, la foto de familia, la que nos hacemos siempre a principio de temporada, ¿verdad, Fernando? Tradicional, sí, en la plaza del Casino. Y a partir de aquí, pues iremos comentando los 2 primeros tramos de la primera jornada, esta salida del podium que se hizo el jueves por la tarde y sobre todo las novedades en cada coche, ¿no? Sí, lo cierto es que Peugeot, por ejemplo, se mantenía bastante fiel al coche del año pasado. Hasta mitad de temporada no estrenarán algunos cambios, van a centrar más los pesos del coche, un poco más novedades en el motor, en la emisión y demás. Subaru cambia mucha imagen, pero realmente poco ha cambiado. Bueno, según ellos un 20% es nuevo, aparte de que la carrocería es ahora de 4 puertas. Dicen ellos que todavía más rígida que la otra, difícil de creer, pero bueno. Ford también tiene novedades. Ford tiene una evolución de motor, una aerodinámica revisada y poco más. Los neumáticos Pirelli, eso sí. Importante, ahí vemos a Colin McRae, que junto a Carlos Sainz y François Delecourt, que esa quizás ha sido la gran sorpresa, todo el mundo esperaba que fuera Gardemeister, al final no ha sido así. Es la novedad en Ford. Y Mitsubishi también, cosas nuevas. Sí, Mitsubishi sí que tiene cosas nuevas, tiene una suspensión trasera diferente, con pasos de rueda permiten más desplazamiento de los amortiguadores y aparte tiene un volante motor nuevo que permite mejor respuesta del motor. Veíamos al Skoda que lo más nuevo era la incorporación de Thierry y Liatti, que era la novedad es la novedad en el equipo Hyundai. Estamos en la primera etapa. Vamos a hacer los 2 primeros tramos porque el primer día tiene muchísimo lío, ya lo iréis viendo. Y el primero, Marco Martín, que lleva 2 rallies sin hacer un tramo. Sí, ahí veíamos a Marco Martín, se quedaba tirado en el enlace hacia el primer tramo con un problema electrónico. Se le paraba el coche y lamentablemente Subaru lo había nominado para puntuar en
para coger puntos para marcas, pero se quedaba inédito sin poderse explicar. Realmente parece ser que el Subaru tenía el mismo problema que tuvo luego en la última hora de esa jornada, la primera jornada, Richard Barth. Bueno, empieza el rally y Marcus Gronholm abriendo carretera en un rally que en los dos primeros tramos estaba dificilísimo, con bloques de más de 6 kilómetros de nieve y luego con esta niebla, con hielo. Sí, estaba muy difícil. Yo creo que Monte Carlo aquí esos dos primeros tramos hicieron honor a la fama que tiene de que gana quien menos errores comete, y esto se produce en situaciones muy difíciles de prever y realmente convierte al rally en el rally de las curiosidades, ¿no? Como vimos luego en el segundo tramo que ganó un grupo N, cosa la más de curiosa. Bueno, pues Marcus Gronholm abría carrera y ya veremos que las primeras de cambio tiene problemas. Sí, llevaba 15 kilómetros del segundo tramo y el agua iba a 140 grados. Ahí el motor. La verdad que no tiene suerte este hombre en este rally. El año pasado hizo 5 tramos, este año se quedó en 2. Ahora, la broma que hacía él es que este año ganaría entonces el campeonato antes, ¿no? Sí, empieza de la misma manera que el año pasado. Pero ya veremos si es verdad o no. Y Richard Barth, que tampoco empezó bien, no se encontró a gusto en los primeros tramos. Sí, se vio envuelto en la misma situación que la mayoría de los pilotos de punta. Esto de abrir carrera y salir tan adelante, pues como vemos había muchísima nieve en la carretera que se fue quitando y fue muy perjudicial para ellos. Aparte de que, bueno, el coche nuevo parecía que no le había cogido todavía aún el feeling en estas condiciones y bueno, sus cronos eran bastante discretos, ¿no? Y Carlos Sainz, que se mostraba muy orgulloso sobre todo del motor, que sí que se notaban los cambios y que trataba marchas forzadas a adaptarse a las Pirelli, que no le han ido nada mal. No han ido nada mal. Estos dos primeros tramos Carlos confesaba incluso que se lo había tomado incluso con demasiada prudencia, ¿no? Dado cómo estaba el terreno, y que bueno, luego había acumulado bastante desventaja que pesaría sobre todo con Colin McRae y con McKinnon posteriormente. Un Carlos Sainz que ha trabajado muchísimo en todo el aspecto de neumáticos, y Colin McRae y Nicky Gris, que también tenían ganas de hacerlo muy bien en este rally, que parece que la suerte a ellos en este rally en concreto no les acompaña, al menos en las últimas ediciones. Sí, es cierto que el año 99 fue excluido, recordemos aquella famosa polémica de la bomba de agua. El año pasado se quedó en el Turini, precisamente con el motor roto, y este año también en el Turini pues ha sido una víctima del Turini otra vez, ¿no? Con un problema electrónico en el acelerador. Sistema sin cable que llevan estos coches. Mucho más agresiva la manera que va pintado este año el Ford Focus, da más sensación de velocidad. Y Tommy Mäkinen, que chicos, se ha convertido en un auténtico especialista de esta carrera. Ahí le vemos con algunas de las novedades que ya nos introducías, ¿no?, que tiene este coche. Hay que recordar que este año han dicho los señores de Mitsubishi que para octubre seguramente para San Remo estrenarán el World Rally Car, y que lo que están haciendo es, pues bueno, probar muchas cosas en este coche. Sí, es una transición de un coche hacia otro, y la FIA les obliga a que los cambios que incorpora este coche, que sigue en Grupo A, van a pasar al otro. La condición es que sea la misma suspensión trasera, sea el mismo motor, y también han adquirido el compromiso de estar en el campeonato hasta el año 2003. Con esas condiciones les han permitido a introducir esos cambios. Veíamos antes a François Delecourt, y aquí vemos a Gilles Panizzi. Este año va a tener que trabajar y muchísimo en el equipo Peugeot en las pruebas de asfalto. No tuvo suerte, y lo veremos en los próximos tramos de esta primera jornada Panizzi. Bueno, no tuvo suerte nadie del equipo Peugeot. Y ahí estaba Solberg, uno de los que dicen puede marcar diferencias si es capaz de terminar un rally. Sí, aquí de nuevo su agresividad. Fue segundo en el segundo tramo, quinto en el cuarto, y en el tramo siguiente, en el quinto tramo, volcó estrepitosamente, pilló una placa de hielo y tocó contra un árbol, y ahí se quedó su carrera. Freddy Loix, que antes de salir a este primer tramo del día decía que bueno, peor que el año pasado no lo podía hacer, por tanto que estaba muy animado. Y Armin Schwartz, que nos sorprendía a todos cómo iba durante toda la carrera Armin Schwartz. Sí, fue uno de los héroes de la afición, y sinceramente hizo unos tiempos bastante memorables con este coche, al que él se quejaba todo el rato de que le faltaba mucha potencia, pero siempre estaba constantemente ahí arriba, beneficiado por la dificultad de las condiciones y por el valor que le echaba, sin duda. Tiri, que heredaba el coche de Luis Climent con muchísimos problemas, y los Hyundai, sobre todo el de Piero Liatti, que también tendría muchos problemas, no en el primer tramo,
No precisamente, porque hizo el cuarto mejor tiempo, aunque salió de ese tramo con una fuga de aceite importante y se vio obligado a abandonar. Y ahí veíamos a Tony Gardemeister en el primer tramo scratch y lideraba la carrera, y en el segundo el pinchazo que vemos que están reparando pues le hacía perder muchísimo tiempo y todas las opciones. Sí, tuvo que detenerse y perdió 2 minutos y medio. Se quedó 10º al final del día y sin eso hubiera estado cuarto detrás de Sainz. Y el primer gran abandono de esta jornada, el de Marcus Grönholm. Lo vimos desde su asistencia, ese recalentamiento que ya hablábamos, y Grönholm hablando. Didier es en primera posición en clasifica, Gilles tercero. Como complicación me daría ganas de... No, el problema es verdaderamente que Marcos ha tenido un problema de pompa de agua y no creemos que tendrá oportunidad de salir. Va a abandonar, está abandonando en este momento, en posibilidad de reparar. A ver lo que los otros van a hacer. Por el momento los coches marchan très bien. Muy bien, es decir, que las dudas que podríamos tener cuanto a las evoluciones de los otros, bueno, ya sabemos que el 206 sigue siendo uno de los mejores coches de rally. La prueba es que otra vez Didier es primero, Gilles tercero. El problema es los neumáticos, elegir los buenos porque las condiciones en carretera son muy variables. En el segundo tramo no sé lo que ha pasado exactamente, pero el coche no ha funcionado bien, hacía ruido, la temperatura estaba a 140, he parado, lo he chequeado todo y no he encontrado nada. He parado 7 minutos y he continuado, todo iba bien. Al final el problema es la bomba de agua, no voy a poder continuar. Bueno, pues aquí vemos el lío de las ruedas, lío que llevaba no solo Ford, sino todos los equipos, y Carlos Sainz, que en estos primeros tramos no estaba muy contento con el trabajo que había hecho. Bueno, no muy bien los primeros tramos, estos dos, sobre todo en el primero se limpiaba bastante la nieve y los coches de atrás han ido bastante más rápido, y luego hemos ido con una rueda muy estrecha y tenía bastante asfalto al final y cuidando demasiado el neumático, ¿no? Pensando que podíamos romper los clavos, pero hemos perdido bastante tiempo, pero en fin, vamos a ver qué podemos hacer ahora. Las condiciones muy difíciles, como siempre, ¿no? Sí, bastante complicado. Para lo que queda, ¿qué noticias tienes? Es que se está limpiando, pero que sigue complicado. No muy bien. La primera especial he ido muy lento con las ruedas estrechas en el asfalto. Se suponía que en el segundo tramo había mucha nieve, pero no ha sido así. El segundo tramo ha estado bien, aunque el amortiguador trasero derecho estaba roto y no he podido hacer mucho. He golpeado una piedra en una curva y he doblado la suspensión, pero no mucho. Las condiciones eran muy difíciles, pero con el paso de los coches el tramo se ha puesto mejor. Será curioso ver qué neumáticos escogen para la próxima pasada, porque estoy seguro de que se podrá montar la ancha. Y este es Burri, una de las sorpresas en esta jornada, sobre todo por el buen trabajo hecho. Sí, el piloto suizo con el Toyota Corolla conoce muy bien este rally y aquí pues tuvo, en algunos tramos brilló con luz propia. Bueno, pues dejamos esos primeros tramos y seguimos en la acción, porque a partir de ahora vamos a seguir hablando de abandonos. De momento era Richard Barnes el que ya abría carrera, porque Grönholm ya veíamos que no salía de esa asistencia. Y Barnes parecía que mejoraba un poco, pero tampoco para tirar cohetes. No, seguía adaptándose un poquito al nuevo coche. Las condiciones truculentas de esta carrera. El que sí que mejoraba claramente era Carlos Sainz. Parecía encontrarle un poco más el punto, sobre todo la elección de neumáticos le iba algo mejor al español. Marcaba un cuarto scratch en el tercer tramo y luego repetía esa cuarta posición en el cuarto tramo para ser segundo en el quinto tramo. Por tanto, las cosas iban a más. Y Colin McRae, que claramente
pues se ponía al ataque. Conseguía en el cuarto tramo el scratch y el liderato. Y a partir de ahí, bueno, pues era un poco el rival a batir. También McKinnon con el Mitsubishi se le acercaba muchísimo. Y entre ellos y Sainz estaba el juego. Entre ellos tres por delante estaba el juego. Aparte de los dos Peugeot que realmente eran los que estaban mandando en la carrera, pero que veremos lo que le sucedía a uno y a otro. Porque recordemos que Didier Auriol iba líder y que Jules Panizzi ocupaba la tercera posición. Y en el tercer tramo se produjo la debacle. Y lo vamos a ver ahora mismo. La verdad es que estas carreteras asustan. François Delecourt tampoco lo hizo mal. Penalizó, por cierto, para el tercer tramo en 10 segundos. Cambiaba el neumático, lo quería más cortado. Marcó el scratch, le sirvió. Y la anécdota es que dijo que él por lo menos le salieron las cosas mejor que a los Peugeot. Sí, porque lo vamos a ver ahora que tuvieron sus más y sus menos. Gilles Panizzi. Pues vaya tortazo. Sí, a 1 kilómetro de la salida, llevaba muy poquito de tramo y al parecer no había podido comunicar muy bien con su Subrier. Se salió de los raíles del hielo y se salió contra las piedras y fue rebotado 25 metros para abajo del barranco ese. Tanto él como su hermano, por suerte, en perfectas condiciones. Y aquí vemos a Solberg y luego veremos también cómo termina Solberg. Line into 2 left minus, keep in 13. No es precisamente de esta imagen. Short 5 right. Puncture on the left side. Yeah. Aquí lleva un pinchazo Solberg y lo avisaba Freddy Loix, que sigue siendo para nosotros un extraño pasajero en ese Mitsubishi. Y Skoda, que sorprendía sobre todo con Armin, como le decíamos, que seguía subiéndose por las paredes. Hyundai, bueno, siguen trabajando, siguen mejorando el coche, pero Alistair se había quedado solo y era el que tenía que llevar todo el peso del equipo. Y el otro abandono importante, el de Didier Auriol. Cuando seguía marchando en ese liderazgo, Peugeot aquí terminaba su participación en esta edición del Monte Carlo. Patinaba mucho. El coche derrapaba demasiado hacia las piedras. Tocamos ligeramente y se terminó todo. No posibilidad de repair. Bueno, pues Peugeot que perdió los 3 coches, Fernando. Sí, Auriol se salía casi en la meta de ese tramo, que le quedaba muy poco, era la última curva, y aún así fue segundo en el tramo, 9 segundos del scratch de François Delecourt. El día seguía y cada vez quedaban menos entre los favoritos, ya no quedaba ningún Peugeot, ya lo hemos visto. También Subaru había perdido una de sus unidades. Pero el Monte Carlo tenía que seguir marcando sus diferencias. En esta parte, bueno, pues había mejorado un poquito Richard Barnes, no mucho, pero algo más. Pues marcaba el sexto scratch, el quinto scratch en esos últimos tramos de la jornada. Y el que iba, francamente, en clara progresión era Carlos Sainz. Sí, el día mejoraba, los tramos estaban más fáciles de elegir neumáticos, con menos nieve. Y las montas se hacían un poco más sencillas, ¿no? Vemos a Carlos Sainz fijándose donde están precisamente las cunetas, un plano curioso este. Y Colin Marray, que ya sí que rápidamente cogería el liderato, como antes comentábamos, y ya no lo soltaría. Fíjense aquí cómo lleva la rueda delantera derecha François Delecourt. Sí, fue el toque con la piedra del que antes hablábamos del cuarto tramo. Con la mousse por fuera. Allez, on attaque. 75 mètres, allez, du grip. Saute gauche 105, long, ferme 100. Gauche 105, long, ferme 100. 100 mètres. 100 mètres. Droite 125, long à fond. À 30 mètres, gauche 100. Un Delecourt que se ha acoplado muy rápidamente al coche, que se encuentra muy a gusto con el Ford. Sí, desde el primer día él declaró que era un coche relativamente sencillo de conducir, muy agradable, muy bueno de chasis. Y desde el principio se ha mostrado muy a gusto con él. Ahí pueden ver cómo iba Armin Schwartz, ¿eh? Sí, sin duda el héroe de la afición en este rally. Sobre todo por lo espectacular. Bueno, pues primera parte ya real de esta jornada. Gardemeister, que a pesar de perder muchísimo tiempo seguía luchando. Gardemeister, que este año tiene un programa un tanto corto. Me imagino que en busca de un volante oficial, ¿no?
Sí, pretende brillar en este rally, que no lo hizo mal, y en Suecia parte también con el 206 de la Grifone, y a partir de ahí pues no hay nada cerrado. Sigue conversando con varios equipos, intentará seguir con este programa privado o incluso entrar en una estructura oficial. Y Rastron, por cierto, que conducirá un Mitsubishi en Suecia, y Freddy Lois conduciría el tercero de los coches. Los dos que puntuarían serían tanto de McKinnon como el de Thomas Rastron. Bueno, pues ahora sí que llega la hora de la verdad. Entramos en el último tramo, ya vemos a Richard Barnes, ya llevan los pocos puestos para la noche que se acercaba. A partir de las 5:30 de la tarde aproximadamente caía la noche, y los últimos tramos, el último tramo del día siempre se hacía de noche. Ahí podemos ver a la velocidad que van unos y otros, y como nadie en esta jornada precisamente iba relajado. Y aquí sí que también podemos apreciar cómo están muchísimo más limpias ya las carreteras. Curiosamente los tramos se hacían más de una vez y más de dos, con lo cual, bueno, pues las situaciones eran en cada ocasión distintas. Grandísimo el trabajo de los ouvriers. Prácticamente ni les hemos podido ver porque se levantaban antes que nadie y casi yo creo que ni se acostaban. Se pasaban el día en los tramos, pasando una, dos y tres veces todas las que les permitía el reglamento, para explicar concienzudamente cómo es la situación de los tramos. Y atención, porque vamos a ver ahora el accidente de Solberg. La carrera. Pues ahí hemos visto catapultado ese y en el sexto ya pocas cosas cambiarían. Las diferencias en un sexto tramo donde Carlos Sainz marcaría el scratch por detrás del François Delecourt. El tercer mejor tiempo para Richard Barnes, el cuarto para Marrae y el quinto para Armin Suar. Bastante mejor esta mañana, la verdad es que las cosas empezaron bastante mal. Nos equivocamos de neumáticos en el primer tramo. Tuve miedo al no haber tanta nieve, de ir fuerte y perder los clavos, y la verdad es que perdí mucho tiempo, ¿no?, en los dos primeros, y luego pues las cosas han ido mejorando, y las dos últimas pruebas mejor, ya hemos podido recuperar algo. Por lo menos estamos a, creo que son 34 segundos de Colin, terceros, y bueno, pues mejor. La situación en carrera es buena, quiero decir que es un 34 segundos aquí no es diferencia, en una elección de neumáticos sí, te equivocas y lo has fastidiado. Sí, la verdad es que tal como está el rally no es mucha diferencia, pero en fin, queda todavía mucha carrera y tenemos que procurar no equivocarnos mañana y tratar de atacar un poco. Estoy muy contento, intentando ir con mucho cuidado. No he arriesgado mucho porque es un tipo de rally en el que hay que ir con precaución. Lo podemos ver en la carnicería que ha habido hoy. Así que, repito, he ido con precaución y todo ha funcionado bien. Y este es el abandono de Richard Barnes. El motor iba en 3 cilindros y perdía potencia. Después de estudiar la situación con los ingenieros, decidimos que lo mejor era no salir mañana. Lo mejor, creo, es mirar el motor y saber qué ha sucedido. Bueno, pues le decía adiós a la carrera Barnes. Así terminaba la etapa, a pesar de que está en cuarta posición. No acabó el día, como decíamos, Richard Barnes. Primero Marrae, segundo McKinnon, tercero Sainz. Segunda jornada de este Rally de Monte Carlo, un día que fue mucho más tranquilo, Fernando. Sí, tenía 5 tramos y teníamos la clave de Sisterón con sus casi 37 kilómetros complicadísimos para abrir boca. Y un segundo día que, bueno, marcó un poco las diferencias, sobre todo por la lucha que mantuvieron tanto McRae como McKinnon por la primera posición. Y como podemos ver, con unos tramos que parecen... Ojalá tuviésemos este año tanta nieve en Suecia, a ver si es verdad o no, porque había tramos que hacía tiempo que no se veían ni en Suecia, de lo nevados que estaban. Sí, había porciones particularmente delicadas este año. Recordemos que veníamos de una primera jornada donde habían abandonado a bloque el equipo Peugeot, a bloque el equipo Subaru, también había Hyundai perdido una unidad, Skoda había perdido otra unidad. Y de momento Ford parecía el equipo más en forma porque tenía sus 3 pilotos muy bien situados y sobre todo sin problemas.
Sí, pero ahí estaba Mäkinen con muy fuerte, la verdad que muy fuerte, y en Sisterón, en la primera pasada sobre todo, dio un auténtico recital de riesgo. Optó por unos neumáticos con una sola banda claveteada por el interior y la verdad marcó diferencias que a la postre serían bastante decisivas. Hay que explicar que, bueno, el tema de los neumáticos se escogen un par de montas muchísimo tiempo antes del rally. Sí, el reglamento de la FIA obliga 4 semanas antes a elegir un par de dibujos de neumático, aunque en este rally se permitían otras 2 más por las especiales características que de repente te puede caer una fuerte nevada y bueno, pues permitían un neumático totalmente claveteado y otro tipo de neumático elegido por aquí. Que eso ya es novedad también. Sí. Bueno, pues a pesar de ello, luego los pilotos se tenían que espabilar con las montas que habían escogido. Y realmente, bueno, se dice que sobre mojado y en una serie de circunstancias las Pirelli van mejor y en otras las Michelin. Y a la verdad se compensaron bastante porque, bueno, todos los Ford estaban por delante, aparte de por el arrojo y la habilidad de sus pilotos también, supongo que porque las Michelin funcionaban bien en Mitsubishi, pero que las Pirelli funcionaban también bien en las Ford. Sí, pese a que tampoco podíamos tener una referencia muy clara porque no había ningún Subaru en carrera, que tampoco hubiera sido porque era un coche nuevo. Ford tampoco tenía demasiada experiencia ni sus pilotos en la última generación de neumáticos Pirelli. Entonces Mäkinen, por ejemplo, la primera pasada de Sisterón eligió esas ruedas a las que hacíamos alusión antes, y al contrario, tanto Colin como Carlos optaron por neumáticos con clavos dentro y fuera, y por el centro un tipo de dibujo más racing, que en la primera pasada, por ejemplo, no se mostró tan ideal como la monta de Mäkinen. Mäkinen marcaba en el tramo número 7 el scratch, Mäkinen marcaba en el tramo número 8 el scratch, y en el 9 era François Delecourt el que se mostraba como el más competitivo. A todo esto Sainz marcaba un quinto mejor tiempo en el séptimo, marcaba un tercer mejor tiempo en Sisterón y caía hasta el sexto lugar en ese tramo número 9. ¿Qué pasaría después? Bueno, pues después, y lo vamos a ver, llegamos al tramo número 10, suspendido, según parece, en una serie de puntos. Pues había muchísima gente y se produjo una situación extraña. Incluso los periódicos llegaron a hablar de un poco de manifestación de espectadores, ¿no? Sí, había muchísimo público. Ya en el 9º Colin McRae tuvo muchísimos problemas con la gente. Había unos helicópteros volando y estos coches no hacen demasiado ruido, entonces no le oían llegar y no se apartaban. Le hizo levantar bastante el pie y Ford estuvo a punto incluso de protestar, ¿no?, de reclamar para que no contabilizaran ese tramo. Nicky Gris hizo unas declaraciones muy duras en contra del rally y decía que esto era increíble, ¿no?, que cada año pasaba lo mismo, que aquí no se tomaban medidas. Evidentemente los pilotos están para correr, y para correr cuanto más mejor. No es su labor esquivar espectadores, eso está clarísimo. Eso es una labor del organizador, de controlarlos. Bueno, pues estamos viendo ese tramo número 9 antes del 10º al que aludíamos anteriormente y que vamos a vivir desde alguna cámara interior de alguno de los vehículos, por ejemplo de François Delecourt, que veremos como claramente le paraba al público. De momento este Stoy Mäkinen conduciendo como él sabe, y que le ha dado 4 triunfos en el campeonato del mundo, 4 títulos de campeón. Mäkinen contaba en esta ocasión con la colaboración de algunos especialísimos personajes como Cancunen, que no tenía coche para este rally, y que llegó a decir que en la primera pasada por Sisterón le dijo que este tramo era para hombres este año, no para niños. Bueno, había 5 kilómetros de nieve muy compacta, y con la monta de neumáticos que optó Mäkinen, con solo una banda de clavos, pasar por esa porción de tramo, la verdad que debía ser bastante emocionante, ¿no? La verdad es que Cancún este año se dedica más a jugar al golf, como él mismo reconoció, que no a los coches, pero a pesar de todo en Montecarlo ya estuvo. Sí, no tiene un programa cerrado porque en principio Subaru no tenía presupuesto para hacer correr a 4 coches en una carrera, salvo en el caso del japonés Toshihiro Arai, el vencedor de la Teams Cup del año pasado, que sí que va a tener un coche para 10 carreras, pero eso es un tema de Subaru Japón, que imagino que le interesará tener a un piloto de esta nacionalidad. Y que además aporta dinero. Hay que las cosas claras, hay que decirlo, que aporta también su parte de budget. Bueno, pues fíjense cómo estaba todo esto. Esa es la parte a la que hacíamos alusión antes. Y que se pasaba con mucha dificultad y con mucho cuidado, sobre todo con eso, con mucho cuidado. Sin duda alguna también
la manera en que van, por ejemplo, este año pintados los Ford les da una sensación mucho más agresiva, de la sensación que, por ejemplo, le daban el año pasado. Cierto estilo retro, se vuelve un poco a los orígenes, ¿no?, de los coches de rally más antiguos. Con más rayas rectas y menos adorno. Pues ahí seguimos viendo esas imágenes de esta segunda jornada, la lucha por la primera posición, sobre todo la que mantenía muy cerrada, como decíamos, tanto Tommy Mäkinen como Colin McRae. Mäkinen, en las zonas rápidas de asfalto un poco más en mejores condiciones, declaraba que la suspensión trasera del coche, la nueva suspensión trasera, había obrado maravillas y que ahora era muchísimo más noble, absorbía mucho mejor y daba mucha más confianza. En esta segunda etapa se salió a las 6 de la mañana, se llegaba sobre las 10:30 de la noche. Había poco más de 800 kilómetros totales y cronometrados no eran más de 135 o 136 kilómetros. A una de las miradas, los ingleses, sobre todo las televisiones, tanto el ISC como Eurosport, están maravillados porque no parpadea Carlos Sainz, cosa que hemos descubierto nosotros hace mucho tiempo ya. Aunque él a veces dice que no, que es imposible, que sí, que va parpadeando. Pero la sensación es que no parpadea, realmente. El público que se lo pasaba en grande. Y la carrera que seguía por delante y por detrás. Ese es François Delecourt, que en la segunda pasada por Sisteron, en el último tramo de la jornada, pues tendría todo tipo de problemas electrónicos, con la caja de cambios, con el acelerador electrónico, con el bam-bam, sistema anti-retraso de la respuesta del turbo. En fin, había hecho una jornada buena, pero había hecho el scratch, por ejemplo, en el noveno tramo, pero en ese tramo sufrió un retraso de aproximadamente medio minuto. Ahí le hemos parado un François Delecourt, por cierto, que ha sido apoyado totalmente por Ford Francia, y esa ha sido un poco la clave de que él esté sentado en ese tercer Ford oficial y que desplazara, como ya comentábamos al principio, a Tony Gardemeister de esa posible posición. Y que no parece una mala elección. Bueno, fíjense, el comentario del público, ese tramo 10 anulado. Desde el coche de un piloto francés como François Delecourt, que ahí le para a la gente para hacerse la foto. Es imposible correr, sí, Terminaba ese tramo anulado y terminábamos la jornada. Y se producía pues una situación un tanto extraña y curiosa en ese último tramo, y es que Mäkinen equivocaba la monta de neumáticos. Sí, en esta ocasión sí, estaba más delicado que la pasada anterior, y llevaba rueda Racing, lo pasó muy mal en la zona más helada. Hasta esa zona más helada llevaba un parcial de 26 segundos de ventaja, y al final se quedó 8 segundos por detrás de Colin, nuevo líder de la carrera al término de esta etapa. Carlos Sainz marcaba el segundo tiempo mejor, el segundo tiempo scratch, y terminaría en tercera posición la jornada. Lo que pasa que un poco más descolgado que el primer día, porque estaría a unos 55 segundos de la cabeza. Sí, ahora ya estaba jugando a la contra. Carlos optó por neumáticos Racing total y era un riesgo muy grande, pero tenía que jugar la carta opuesta de sus rivales, porque aquí, si daba la casualidad de que acertaba, les podía levantar el rally. Pusimos una rueda ancha de asfalto y fue un error. Perdimos tiempo, especialmente en la zona de subida. Estábamos 18 segundos por delante de Colin en la parte nevada. Después perdimos 50 segundos. Con otra rueda hubiéramos ido mejor. Pero tomé este riesgo para hacer un buen tiempo y no fui capaz de lograrlo. La verdad que regular. Positivo, la parte positiva que seguimos terceros, pero se nos han escapado un poco tanto Mäkinen como McRae. Empezó el día, nos equivocamos un poco en la monta de los dos primeros tramos, luego en el siguiente tampoco acertamos mucho. Y en la última prueba de hoy, ya que se suspendió la cuarta, tratamos de jugar un poco a la contra, ¿no? McRae salió con clavos en el famoso tramo Sisteron con 6 kilómetros de hielo, y nosotros intentamos salir con slick rayado, ¿no? Y al final, pues bueno, a pesar de ir con bastante susto esos 6 kilómetros pues de hielo,
nos ha acabado sacando 7 segundos, o sea que no ha servido tampoco de nada. Lo sabíamos, pero creo que había que intentar jugarse. No es una gran diferencia. Habría valido la pena salir por detrás y no abrir carrera, después de los problemas con el público. Nunca se sabe. 5 segundos al final del rally pueden ser suficientes. Segunda etapa, McRae líder, segundo McKean, tercero Sainz, cuarto Schwartz, quinto Delecour. Y estamos ya en la tercera y definitiva jornada, y esto era cosa de dos. Entre McRae y McKean tenía que estar el triunfador. Sí, con 3 segundos y medio de ventaja favorables a McRae, la cosa se presentaba poco menos que trepidante. Pero aquí empieza una historia para no dormir, de nuevo la maldición sobre Colin McRae en el Turini. Empiezan sus problemas con ese trompo. Y seguirán con las dificultades electrónicas de las que hablábamos al principio del programa. Aquí lo vamos a ver, creo. And 6 left. Cable. Lo van a ver la situación también de dónde se paró el coche, era una situación francamente complicada, ¿eh? Sí, en el medio de una curva donde no se veía la entrada, estaban ellos parados. El problema que tuvo Colin fue el motor electrónico que mueve el acelerador se le quedó, no funcionaba, entonces el coche no aceleraba simplemente. El coche lleva una preinstalación, ahí vemos McKinnon evitándolo in extremis y al espectador también. El coche lleva una preinstalación que puede funcionar con un cable del acelerador por si falla ese sistema, pero en este caso Colin McRae no pudo hacer uso de ella. Y se quedó tirado. Sí, Delecour, que le pasó el mismo problema y sí que pudo volver a ese sistema, pero McRae fue su abandono. Aquí perdió 6 minutos y medio o algo así antes de poder arrancar otra vez, pero poco más tarde volvería a sufrir los mismos problemas y tuvo que pararse ya definitivamente. McRae, que vamos a ver poco a poco intenta volver a la carrera, pero que se quedaría definitivamente tirado. Y aquí está de nuevo el coche parándose. Cuando la electrónica dice que no, creo que es tontería insistir. Y vamos a ver el enfado absolutamente lógico por parte de Colin McRae, que la emprendió a patadas con el coche. Es frustrante, la verdad, es que estaba haciendo una gran carrera. La Rouge 90 Star. Ahí pasa de C'est Niki. De Colin. 90 Star. Y ahí vemos las imágenes, cómo se enfada Colin con el coche, golpeando el capot y propinándole alguna que otra caricia. Ahí estamos. Lógicamente, de nuevo, cuando se estaba jugando el poder ser ganador de este Rally Monte Carlo, se quedaba tirado Colin McRae, y a la larga, a final de año, estas historias pasan factura, porque victorias aquí luego se pueden recordar quizá para conseguir o lograr un título. Armin Schwartz llevaba una pelea muy especial con François Delecour por la tercera posición. Sí, ambos partían, era casi el último interés que quedaba para la carrera en ese momento. Y la verdad es que Delecour dio toda una exhibición. Sí, atacó al final fuertemente. En la segunda pasada por el Turini hizo el scratch y eso le hizo desbancar ya de la tercera posición y ha tocado con un platil. Desplazó de la tercera posición a Armin Schwartz en ese momento y ya
pues terminó el rally en el tercer peldaño del cajón. Y me parece que se le va a plantear un año curioso y no por lo menos a Ford con esos 3 pilotos punteros que tienen en el equipo, pero bueno, lo mismo que va a tener seguramente Peugeot de fiesta entre Gronholm, Oriol y Rovanpera. Un toque de Alistair aquí. Bueno, pues ahí vemos a Alistair, que a pesar del toque continuo, está muy delicada esa parte del tramo y se ha ido contra las piedras del interior y resistió bien el Hyundai. Y McKinnon, que le vamos a ver desde fuera y desde dentro, celebrando su nueva victoria en este Monte Carlo, y van 3 seguidas. Ha igualado en el récord de 3 veces seguidas, solo había ganado Monte Carlo Sandro Munari y Walter Roll. Enjoyable weekend for us and he disfrutado mucho, hemos ido muy rápido. El coche ha ido bien, sin problemas. También las ruedas han funcionado. La segunda plaza para el español Carlos Sainz, también francamente satisfecho con este sensacional segundo lugar en este Monte Carlo. Sí, el balance creo que es para estar contento, satisfecho. El podio en este año va a estar carísimo, ya no solo ganar, sino estar entre los 3 primeros, y todo lo que sea sumar un segundo puesto, como es en este caso, y en un rally tan complicado como Monte Carlo, pues yo estoy personalmente satisfecho porque el rally está muy complicado. ¿Ha sufrido muchísimo este año? Sí, creo que hemos sufrido todos porque las condiciones estaban dificilísimas y ha sido un rally de Monte Carlo muy complicado. ¿Las cosas nuevas del coche han respondido como tú querías? ¿Están a tu nivel ya o no? Sí, yo creo que el coche ha ido todo bien, no hemos tenido ningún problema. Y François Delecourt, que terminaría en esa tercera posición. Esa es la clasificación final. McKinnon, Sainz, Delecourt, Schwartz, Gardemeister, Loix y Alistair McRae. Y este año se cambió la situación del podio. Era el príncipe Alberto en persona el que le daba al ganador pues esa copa que estamos viendo. La foto oficial. Y así va el Mundial de Marcas con Mitsubishi primera, Ford, Skoda y Hyundai. Sí, hemos hecho una evolución como un híbrido, esperando luego el Rally Car que se va a presentar en San Remo de este año, en octubre. Y esta evolución pues parece que funciona bien, los dos pilotos están muy contentos y bueno, los resultados los tenemos ahí, ¿no? ¿Qué lleva el coche de Tommy McKinnon este año que no llevaba el año pasado? Bueno, hemos incrementado el recorrido de la suspensión trasera y hay unas modificaciones en el motor y pues bueno, pues todo ha ayudado a que el coche sea pues mucho más competitivo. No es el único español que se está abriendo camino en el Campeonato del Mundo. Gracias, Fernando. Nos vamos y hasta Suecia. Allí nos veremos.